13:07 de la mañana. Yo iba a hablaros de algo precioso y Magallanes encontró el estrecho y yo he encontrado a la sabiduría caminando. José Enrique Gil Delgado Crespo, buenos días. Buenos días, Montserrat. Monse, que de Montserrat me lo decía mi madre cuando sacaba la zapatilla. No. Y eso Buenos días, Monse. ¿Cómo se puede tener tanta ternura sabiendo tanto y viceversa? ¿La sabiduría de la ternura y la ternura de la sabiduría, o esto es propio e intrínseco de ti? Bueno, no sé, yo creo que la ternura la recibí de mi madre y de mi padre, la bonomía y la sencillez. ¿Qué hay que tener para vivir tanto, también haciendo lo que a uno le gusta, siendo feliz? Porque yo creo que tú, a pesar de todo lo que has vivido, porque han sido cosas buenas, otras no tanto, otras crueles, con mantras que luego vas a contar y que yo quiero que todo el mundo sepa, ¿cómo se consigue ser feliz? Aunque yo sé que es una cosa momentánea y no siempre, y no de continuo, es una línea discontinua, pero ¿cómo se consigue esa línea discontinua? Bueno, la felicidad es pasajera, pero lo cierto y verdad es que para procurar conseguirla en la medida de lo posible, pues hay que adaptarse a lo que la vida te trae. Se acepta, ¿no? Se acepta. Él ha pasado un periodo de su vida complicado, yo no sé si lo puedo contar o no. Sí, por supuesto. Un periodo de su vida complicado. No solo lo puedes contar, sino que lo debes contar, porque en mi situación lo que pretendo es ayudar, apoyar y dar ánimos a todos aquellos que han tenido o pueden tener cáncer. El cáncer es una enfermedad que nos da mucho miedo, que solamente su propio nombre lleva implícito el susto, el terror, y lo aliamos con la muerte. Esto no es así. Este señor ha sido operado de 10 tumores de hígado hace 2 años, en el 2017, y uno de colon. Y aquí le tengo yo... como Don Quijote. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Te has llevado todos los molinos de viento, lo has vencido, lo has podido, pero con un mantra. Yo quiero que me repitas ese mantra de Teodoro Cervantes, sí, ese que te mantuvo en la lucha. Bueno, yo soy un verdadero enamorado de la figura de Cervantes, el Quijote, y por supuesto toda la aventura cervantina. Durante mi enfermedad, mi padecimiento de cáncer, pues he tenido siempre un mantra que me ha ayudado mucho y que aparece precisamente en el Quijote, y que dice: amigo, tú que no estás acostumbrado a las cosas del mundo, todo aquello que tiene dificultad te parece imposible. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y todas esas dificultades de la lucha contra la enfermedad, en este caso enfermedades graves, pues realmente yo creo que se pueden superar siempre y cuando haya una predisposición a ello mental por parte del enfermo. No solamente las quimioterapias, los tratamientos, las operaciones, que tienen una gran importancia hoy en día, sobre todo, que se han hecho grandes avances realmente espectaculares, sino también la mentalidad, la actitud positiva del paciente frente a lo que se le ha venido encima, sin comerlo ni beberlo. Y si uno tiene que irse, pues se va también con alegría, que al final esa es la idea, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se diría la vida merece la pena en francés? La vie vaut bien la peine. ¿En inglés? Life is worth to be lived. ¿En italiano? La vita è veramente meravigliosa e si può vivere. ¿En portugués? La vida è molto interessante e deve se beber. Creo que voy a desmayarme directamente. ¿En ruso? Очень трудно русский язык. ¿Y en castellano? La vida merece la pena vivirse. Madre de mi vida, mira, yo voy a dejar los papeles porque creo que estos papeles a mí no me van a servir absolutamente nada, teniendo, como digo, la sabiduría enfrente, la sabiduría de la vida, la sabiduría del estudio, de la sapiencia, del hacer, del buen hacer, del hacer lo que uno quiere, que es la verdadera sabiduría de la vida. Los idiomas, te han encantado las lenguas.
comunicarse es fundamental. El ser humano, si no se comunica, está muerto, ¿no? Ahí es donde está la verdadera muerte, supongo, ¿no? Efectivamente, yo creo y tuve la gran suerte de empezar a aprender y a enfrentarme a lenguas extranjeras cuando era muy pequeño. Mi padre trabajaba en el aeropuerto de Barajas, nos llevaba a mis hermanos y a mí a jugar y a dar saltos en las pistas. Estoy hablando del año 52, 53, los fines de semana la diversión era ir a Barajas, ¿no?, a ver los aviones. Y a mí siempre me llamaba la atención pues escuchar los altavoces que anunciaban pues los vuelos, las llegadas, las salidas, y también escuchar a los pasajeros que salían de aquellos aviones, aquellas mágicas naves, oírlos salir y hablar en cosas, en lenguas que yo no entendía. Entonces recuerdo... ¿Te molestaba no entender? ¿O te incomodaba no entender? No, me incomodaba, me hacía sentir por qué no entiendo yo a esta gente. Y entonces, bueno, pues un día, eso me acuerdo perfectamente, mi padre era un hombre muy alto, medía 1,90, wow, que en aquella época era muy alto, altísimo. Y yo muy pequeño, con 5 o 6 años, me puse delante de él y dije: papá, yo quiero entender a esta gente. Y bueno, pues me organizó un profesor de inglés, Mr. Camps, y a partir de ahí pues toda mi vida dedicada al mundo de los idiomas. Claro, pero además muchísimos idiomas, muchos muy importantes. Yo tengo una duda. Ahora vamos a hablar, por supuesto, del libro, pero porque si no vendría Umbral y diría: pues quiero hablar de mi libro. Bueno, no. Pero para hablar del libro de alguien hay que conocer a ese alguien. El inglés, evidentemente, es a día de hoy el idioma comercial, el idioma de los negocios, el idioma que mueve el mundo. Pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que puede ser el idioma de los negocios, pero no es el idioma del alma. ¿Cuál es el idioma del alma, tú que hablas tantos? Porque el nuestro todos es bellísimo, los idiomas, perdona, pero todos los idiomas son idiomas del alma. La capacidad del ser humano de transmitir sus pensamientos, sus ideas, sus ilusiones, sus penas, sus desgarros, sus miserias y sus glorias a través de la palabra es una maravilla en cualquier idioma. Al margen del castellano, que es tu idioma primigenio, ¿con cuál de ellos te sientes más capacitado para expresar eso? Tus victorias, tus derrotas, tus miserias, tus verdades, tus mentiras, tus triunfos, tus fracasos. ¿Con cuál de ellos? Bueno, con inglés me siento como exactamente igual. Inglés, francés, ¿no? Francés, italiano y español los hablo al mismo nivel. ¿Cómo has podido aprender tantos? Porque los idiomas son muy complicados, quiero decir, al margen de su gramática, que evidentemente hay que poner codos, como diría mi padre, hay que poner codos. Aparte de la gramática, entender la idiosincrasia de un país es necesario también para aprender su idioma, ¿no? Bueno, es muy conveniente. Lo que ocurre es que, igual que en todas las áreas del saber humano, hay quienes tienen o tenemos facilidad para unas cosas y otros que la tienen para otras. Pongo el caso mío personal: yo soy un auténtico desastre para las matemáticas. Yo también. Bienvenida al club. Entonces, yo soy una persona que multiplicar 3 con 2 por 7 con 1, pues me resulta dificilísimo. Menos mal que han aparecido lo que yo llamaba, cuando aparecieron los japoneses de bolsillo, Qué las bueno. calculadoras. Pero de hecho pues soy un desastre para las matemáticas, no así para recordar números. Yo he llegado a recordar 500 y pico números de teléfono, pero ¿por qué? Pues porque el número que yo recuerdo está envuelto dentro de una palabra. Yo concretamente durante años he coleccionado unos cuadernitos de inglés, de francés, de italiano, de alemán, en los que yo apuntaba cada palabra que no sabía o que era nueva para mí, y yo he llegado a reunir 35.000 y pico palabras en inglés, 28.000 y pico en francés, etcétera. ¡Qué barbaridad! El currículum de José Enrique es amplísimo y podría estar hasta pasado mañana hablando no solamente de la cantidad de lenguas que habla, porque además lo de idiomas es mucho más feo, es muy bonito la lengua, ¿no? La lengua es lo que hace que los seres humanos nos comuniquemos además en el sentido ambiguo de la palabra también, ¿no? En toda su amplitud.
virtud. No solamente esto, sino que él escribe, adora el arte de la escritura, adora la literatura, adora las artes, adora la historia, adora todo lo que tiene que ver con la esencia del ser humano. Y eso te define, ¿no?, de alguna manera. Por eso decía antes lo de la ternura. Solo se puede ser así o hacer este tipo de cuestiones o dedicarse a este tipo de prácticas cuando uno tiene una sensibilidad especial y tiene esa capacidad para leer en el ser humano que algo hay, ¿no?, que hay algo más en lo profundo y en el fondo, que la historia está ahí, que es cíclica, que se repite con otros personajes, otros nombres, pero que al final las cosas dan la misma vuelta al mundo, ¿no? Efectivamente, la famosa frase de i ricorsi, las vueltas atrás o las vueltas de la vida, con la repetición constante de aciertos y de errores. Muchas veces metemos la pata y no nos damos cuenta y volvemos a tropezar en la misma piedra. ¿Por qué somos tan lerdos, digo yo? Bueno, pues porque... ¿Condición del ser humano? Porque es la condición del ser humano que no acaba de aprender a manejarse en el mundo en que vivimos. ¿Es tan difícil manejarse en el mundo en el que vivimos? ¿O es que a veces somos demasiado despistados o ególatras? ¿O ambas cosas? Bueno, es difícil manejarse en el mundo porque la gente, hay gente muy buena, hay gente maravillosa. Tenemos una Teresa de Calcuta que es inenarrable en su bondad infinita. Tenemos un Jesucristo que, independientemente de que uno sea o no creyente, fue una figura extraordinaria en amor, en generosidad. Y bueno, pues realmente tenemos también, por desgracia, otros seres que han sido malvados, que han contribuido al holocausto, y estoy pensando, ya imaginaréis, claro, en quién, claro. En Adolf Hitler, que machacó millones de personas, Stalin, que también hizo... Bueno, y lo tenemos muy cerca también ahora, con todos los refugiados que tenemos, lamentablemente, que tienen que salir apaleados de sus países. No quiero decir que la maldad del ser humano también se repite, aunque yo tengo una, no sé si estás de acuerdo o no conmigo, José Enrique, pero es verdad que hay gente que no es buena, pero son muchos menos. Lo que pasa es que hace mucho ruido, ¿verdad? Yo creo que sí. Too Much Fuss About Nothing, que es el título original de Mucho Ruido y Pocas Nueces de Shakespeare, al que yo admiro y adoro su forma de no se te nota nada, ¿eh? No se te nota nada. Cuéntame, porque yo decía que tu currículum es amplísimo. De hecho, él ha estado en televisión, en la BBC de Londres, con este programa de inglés, de enseñar inglés, que yo creo que era muy novedoso y que además llegó mucho y que ayudó muchísimo, este Follow Me. Efectivamente. Porque es verdad que, aunque a mí me cueste admitir que el inglés es el idioma que mueve el mundo a nivel negocio, así es y tenemos que aprenderlo. Yo creo que nos pasa a los españoles, tenemos un sentido del ridículo tan exacerbado que nos impide aprender un idioma, sea cual sea. Esto no le ocurre a otros seres humanos. Que vamos aprendiendo en esto. Tú, que has dado clases en la escuela de idiomas también, que has tenido tu propia empresa para impartir enseñanza, que además, como digo, has estado en este programa Follow Me. Tanto pudor tenemos, tanto sentido del ridículo absurdo tenemos, lo digo y me incluyo, que nos impide avanzar. Bueno, la verdad es que hay un pudor un poco tonto en mi pensamiento y en mi idea frente a los idiomas extranjeros por parte muchos de los españoles, pero si vemos o oímos a extranjeros que vienen a España, y a mí me ha ocurrido miles de veces, estoy enterrado de... Oiga, usted no está enterrado en el cementerio, usted está enterado. Entonces, eso pasa con todos los idiomas. Aparte, bueno, pues los idiomas importantes, y digo idiomas importantes como el inglés, el español, el francés, alemán, chino, ruso, etcétera, son lenguas que tienen una cantidad de variedades inmensas. Las varieties of English son infinitas. Las variedades del español, no es lo mismo oír hablar a un andaluz que yo, que oír hablar, por ejemplo, a un argentino que, che, vos qué decís, agarraste el carro por el caño de escape y cosas de este tipo, ¿no? Lo disfrutas, ¿eh?
lo disfrutas, lo vives, lo tienes ahí interiorizado de una manera que es parte de ti. Yo creo que es un apéndice tuyo, ¿no? Lo de poder comunicarte y lo necesitas de una forma constante, ¿no? Sí, yo me planteé, cuando cumplí 65 años, me planteé estudiar chino o escribir novelas. Entonces, no, es cierto. Pensé que con los idiomas que hablo, los que hablo yo diría que perfectamente, nivel C2 del marco común europeo de referencia de las lenguas, que es nivel bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe. Políglota eres tú, ¿no? Pensé, bueno, y con esto y con los otros idiomas que yo me defiendo, el alemán, el ruso, etcétera, yo puedo andar por el mundo. Si tengo que ir a China, ya encontraré a alguien que hable inglés, ¿no? O alemán o español. Hay mucha gente interesada en el español. Porque tú no querías quedarte con la espina de escribir tus libros, tus leyendas, tus fábulas y estas novelas. A mí me gusta mucho el título de esa novela. Y Magallanes encontró el estrecho. Es como llegar al objetivo. Y esto es la búsqueda. Yo creo que aquí hay una metáfora detrás de todo esto. Una parte que hay historia, estás bien documentado, has trabajado mucho en esa novela, como en otras muchas, pero hay una metáfora, y es que al final uno llega un poco a lo que decía antes del Quijote, ¿no? Sí. Ante las dificultades. Yo creo que esa es la metáfora de este libro. Pues evidentemente este libro de Y Magallanes encontró el estrecho, que me ha editado la editora de Fuenlabrada. Entre líneas, mis queridos María Eugenia y Carmelo. María Eugenia y Carmelo. Pues es un libro que tiene como una doble función, y es, por un lado, dar a conocer al mundo y al personal que lo lea la epopeya de esta gente que salieron en 5 naves, 200 y pico tripulantes, y que al cabo de 3 años, menos 2 semanas exactamente, volvió una sola nave con 18 tripulantes después de haber dado la vuelta al mundo. Es cierto que no era la intención de Magallanes ni de su gente dar la vuelta al mundo. Ese no fue el propósito. El propósito fue un propósito comercial, porque lo que buscaban era llegar a las islas de las Especias, lo que son las Molucas, las islas Molucas, en el sudeste asiático, porque las especias, el clavo, la pimienta, la vainilla, etcétera, etcétera, eran más caras que el oro hoy en día. Bueno, y casi si nos apuramos hoy en día también. Entonces la verdad es que era un privilegio poder acceder a ellas, ¿no? Sí, absolutamente. Era una cosa tremenda. Entonces la novela realmente es una primera parte de una saga que son 2. La estoy concluyendo, la segunda parte, que se llama Y el Cano circunnavegó la tierra. Esta primera parte es desde la salida de Sevilla primero y de Sanlúcar de Barrameda después de estas 5 naves. Y digo esto de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda porque da la casualidad que hay un pique entre ambas poblaciones. Lógicamente Sevilla fue, aunque sea un poco presunción para los sevillanos, pero es totalmente cierto, fue en la época del Siglo de Oro la ciudad más importante de Europa. Salían todos los barcos para América y para buscar nuevas rutas, pero la salida al mar era desde Sanlúcar de Barrameda. No había otra. No había otra. Donde desemboca el río Guadalquivir. Y entonces, bueno, pues eso hace que incluso en este 5º centenario de las conmemoraciones de la primera circunnavegación de la Tierra, pues haya un pequeño pique entre quién fue, quién salió, por qué fue primero Sevilla y por qué fue... Pero eso tiene su encanto también, ¿no? También tiene su encanto. Tiene su encanto porque socialmente tiene su encanto, históricamente tiene su encanto, y luego llegas tú y no lo dejas claro. Efectivamente. Porque además él ha escrito, fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Él pone los 3 puntos suspensivos de rigor casi delante de todos los títulos de sus novelas, incluso Y el Quijote inspiró a Shakespeare, y Shakespeare leyó el Quijote,
pasó el tiempo del Cid. Y siempre, pasó en tiempo. Y pasó el tiempo del Cid. Y siempre con esos puntos suspensivos. ¿Por qué esa forma alegórica de escribir? Bueno, es una especie primero de firma. Quien vea que una novela empieza por puntos suspensivos y bueno, pues ya puede saber directamente que he sido yo, ¿no?, el que la ha escrito. Y por otro lado, porque hay da una idea de que antes de eso ha ocurrido algo. Esto es. A eso iba yo, que es una consecución de una vida, de la vida en general, ¿no? De cualquier historia, hecho, claro, de históricos en este caso, y de leyendas en otro, pero siempre dando la idea de que algo ha ocurrido antes de llegar a este punto. Podrías haber escrito de cualquier cosa. ¿Por qué de historia? Porque hechos históricos siempre con ese feedback de belleza, un poco de sutileza, de intriga, de pique, pero al final historia. ¿Por qué? Pues la razón principal de escribir sobre temas históricos es que la historia contada o leída como libro de historia suele ser muy plomo. Es un poco pesada, sí, no nos vamos a engañar, ¿verdad? O sea, a mí me ha entusiasmado la historia siempre, pero he comprendido que para el público en general pues resulta un poco pesado decir, y la batalla de las Navas de Tolosa fue el 1212, claro. La paz de Agincourt fue en 1300 tal, el descubrimiento de América fue en 1492, la caída de Constantinopla en 1453, etcétera, etcétera. Y entonces, como eso se ha relatado siempre como fechas, como batallas, como victorias, como derrotas, pues yo he querido darle una dimensión más humana, es decir, lo que les ocurre y les ocurría a aquellos personajes que todos conocemos, a Magallanes, a Elcano, a Shakespeare, a Cervantes. Dar el arco iris de las sensaciones de la vida, ¿verdad? Efectivamente. Es al final, porque tú lo has dicho muy bien, yo creo que hemos estudiado historia sin que se nos cuente la historia. Efectivamente. Y con este tipo de libros como el tuyo, con ese tipo de, no sé si llamarle novela, es que yo exactamente no sé cómo definirlo. Yo le llamo novelas de ficción histórica. Claro, es que tiene un poco de todo, por eso no sé muy bien cómo definirlo. Porque es evidente que hay cosas, hay situaciones, hay hechos que yo introduzco en las novelas que son mera fantasía del escritor, pero siempre basadas en hechos, en lugares y en situaciones concretas que le han ocurrido a esos personajes. Cuando tú terminas una novela, ahora estás con la segunda parte de cuando terminas una novela, la pregunta es muy manida, pero es así, ¿cómo se siente uno por dentro? Es decir, ¿ha parido uno? Sí, se queda uno la mar de a gusto. Ahora mismo estoy acabando la segunda parte de esta novela, que como ya he anunciado antes se llama Y Elcano circunnavegó la Tierra, y realmente estoy deseando llegar al final. Claro, porque además lo conozco, lo tengo en la cabeza cuál va a ser el final. Claro, pero hay que plasmarlo. Además, porque además es un final que es la realidad de lo que ocurrió en este caso concreto. Pero fíjate el trabajo, ¿no? Yo quiero que la gente entienda que y Magallanes encontró el estrecho, por ejemplo, que es el libro que ahora mismo estamos presentando. Sí que es cierto que esto lleva un trabajo de documentación. A pesar de que este señor sabe de todo y muchísimo, que ya lo estamos viendo, siempre se puede aprender más. Y hay una investigación, y hay creo que una verificación, y sobre todo hay una lealtad y una honestidad en este libro. Y esto te ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas. ¿Tienes una liturgia a la hora de escribir, José Enrique? Bueno, a la hora de escribir tengo la liturgia de estar tranquilo, de estar concentrado. Suelo escribir por la noche, poniéndome unos auriculares y oyendo música clásica. No puede ser de otra manera. Música clásica, a veces la música es clásica moderna, como es el caso de la famosa Conquista del Paraíso, de Conquest of Paradise, de Vangelis, que me entusiasma, y además, bueno, pues es la llegada a América de los primeros barcos españoles, de la Pinta, la Niña y la Santa María. Tú eres un hombre muy alegre, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué te pone triste, si hay algo que te pone triste?
Me pone triste ver las injusticias, ver sufrir a la gente, no poder ayudar en la medida que me gustaría y bueno, pues la enfermedad de los demás. Tú tienes un hijo. No, tengo... O más de un hijo, ¿no? Tienes hijos. Sí. ¿Qué es lo único que te importa que hayan aprendido de ti? A ser buena gente. ¿Y el resto de la sabiduría? Porque mucha gente... A veces nos equivocamos. La sabiduría es importante. Yo creo que el conocimiento... también es mi marido, nos hace libres. El conocimiento nos abre montaña, nos abre todos los escenarios posibles. Pero los padres todos tenemos la intención de que nuestros hijos sepan mucho, que estudien mucho, que aprendan mucho. Pero al final la lección principal es esa, ¿no? Ser buena gente. Buena gente. Es lo importante y lo básico para mí. Luego cada uno, los hijos hacen lo que les da la gana, o sea, eso es evidente. Los hijos unos dicen, pues yo me voy a ir a vivir con fulana o con mengana o con mengano o con fulano. Otros se casan, otros quieren tener hijos y otros no los tienen. Hay de todo, entonces bueno, hay que respetarlos a todos, quererlos a todos y bueno, pues procurar que sean buena gente. Luego cada uno es curioso porque dentro de las familias lo cierto y verdad es que de todos son y somos diferentes. Yo realmente soy muy diferente, por ejemplo, de mi hermano mayor, y al que quiero entrañablemente. Ha cumplido 90 años hace unos días, ha sido durante 40 años piloto de Iberia. Es un hombre muy matemático, muy... opuesto, ¿no? Es lo antagónico, ¿no? Totalmente opuesto a mí, en sus formas, en su sistema de vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la diversidad está la riqueza, ¿no? Efectivamente. Como en las especies, hay tantas. Exacto. Hay tantas. Oye, no tengo mucho más tiempo ya, lamentablemente para mí, pero José Enrique, las personas que adquieran tu libro, que lo lean con detenimiento, que le saquen de verdad el jugo, que vayan a la savia, que vayan también a la diversión, porque leer es diversión, ¿qué van a encontrar en Y Magallanes encontró el estrecho? ¿Van a encontrar el estrecho? Pues también? van a encontrar, aparte de llegar al estrecho, que no se llamó lógicamente el estrecho de Magallanes, sino le llamaron el estrecho de Todos los Santos, porque entraron en él el día 1 de noviembre, precisamente del año 1520. Entonces, lógicamente ahí van a encontrar pues una narración de esa epopeya, de esa hazaña, que para mi gusto es la hazaña naval más importante de la historia de la humanidad. Yo la he comparado en un artículo que escribí que se llama De navegantes y astronautas, que coincidió precisamente con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, de Collins, etcétera, etcétera, los 3 astronautas que por primera vez llegaron a la Luna. 2 de ellos la pisaron, el otro se quedó dando vueltas por allí, gravitando, a la espera. Pero es una comparación tremenda, y yo siempre digo, los astronautas son los nautas, es decir, los navegantes de los astros. Astros en griego significa estrella, entonces son los navegantes de las estrellas, y Magallanes y su gente fueron los navegantes de los mares. Hay una cosa que es importante, porque ocurren muchos acontecimientos en la novela, pero acontecimientos que ocurrieron en la realidad de aquella aventura. Hay muertes, hay conspiraciones. Magallanes manda a ejecutar a uno de los capitanes que se le había sublevado y había hecho una conspiración. Hay homosexualidad, hay que embarcan mujeres cuando está prohibido. Está la vida misma. Es decir, la vida misma, efectivamente. Hay escenas eróticas, hay un poco de todo, aparte de esa navegación, y que el estrecho de Magallanes
Magallanes, que la gente debe saber que no se parecen nada al estrecho de Gibraltar, que tan a mano tenemos, y que es dos puntas de tierra que salen con una distancia de 14 kilómetros. No, el estrecho de Magallanes es una serie de entradas, de salidas, ciento y pico kilómetros para llegar de un océano al otro. Eso es así. Pero, solo me queda darte las gracias, José Enrique, por... Sí, dime lo que tú quieras. Sí, quiero decir una cosa que para mí es fundamental en esta novela, y es también dejar claro de que la aventura de las Islas de las Especias y de la primera vuelta al mundo fue una aventura financiada, apoyada por España, por la monarquía hispánica, Carlos V, ¿no? Financiada totalmente. Magallanes, los portugueses se quieren arrogar que Magallanes era portugués. Sí, Magallanes nació en Portugal, en Sabrosa, cerca de Oporto. Se llamaba Fernão de Magallanes y era un marino de una buena familia, una familia noble, y lo que pasó es que fue a presentarle su proyecto de llegar a las Islas de las Especias por la ruta de Poniente, navegando siempre a Poniente, al rey Manuel I de Portugal. Entonces se lo rechazó por 2 veces, y entonces pues ni corto ni perezoso se vino a la corte de España, donde encontró en Valladolid, que es donde estaba la corte en ese momento, a un Carlos I joven, entusiasta, muy imbuido de que sus abuelos habían mandado a Colón a contagiado, descubrir, ¿no? Allí, contagiado, pero en definitiva la hazaña fue una hazaña de españoles, pero por otro lado fue una hazaña también internacional. En las tripulaciones hubo mayoría de españoles, pero hubo muchos portugueses. Italianos también, ¿verdad? Hubo italianos, hubo franceses, hubo incluso un inglés que se dejó caer por allí. Casualmente, ¿no? Sí, hubo alemanes, hubo griegos. Es decir, fue una aventura también internacional. Y multicultural, esto que se lleva tanto ahora, ¿no? Ya, la multicultural viene de antes. Y contribuyó de una manera esencial a lo que hoy en día llamamos la globalización. También dio la casualidad, y estamos en Fuenlabrada, de que uno de los expedicionarios, un tal Francisco Díaz, había nacido precisamente en estas tierras, es decir, en los caseríos de Loranca y de Fregacedos. Es decir, mira mi compañero José Enrique, estamos los dos ojipláticos contigo, porque yo tengo que decir que, con todos mis respetos a todo el mundo que ha pasado por aquí, al que admiro profundamente, nadie, absolutamente nadie, se ha contado cosas tan maravillosas como las que tú nos estás contando. Bueno, este hombre, Francisco Díaz, fue además un héroe. La gente de Fuenlabrada debe saberlo, porque en la batalla de Mactán, donde fue increíble, muerto Magallanes, allí en la isla de Mactán, cerca de Cebú, pues resulta que desembarcaron 49 expedicionarios al mando de Magallanes para luchar contra el rey Ezuelo, porque aquello, cada islita era un reino, y se enfrentaron a un grupo de 1.500 y pico indígenas. Entonces, claro, eran 49, Magallanes dijo, tengo armas de fuego, tengo corazas, y esta gente lo único que tiene lanzas y flechas, pero le pegaron un lanzazo, y claro, un lanzazo en una pierna y una flecha en medio de la cara, pues acabó con él. Y Francisco Díaz, el loranqueño, pues también fue uno de los que, rodeando a Magallanes, fue herido, muerto, y consiguió, eso sí, junto con Magallanes y los otros 7 que murieron, pues conseguir que 42 de los que habían bajado a tierra de los expedicionarios pudieran volver a las naves, y desde las naves, pues con las lombardas, lanzaron cañonazos, y aquello, bueno, pues se solucionó de aquella manera. Pues ahora sí, José Enrique, por más que yo quisiera que estuvieras conmigo aquí eternamente, te voy a invitar un día para que hagamos una lección aquí de historia, que nos cuentes la vida
desde la perspectiva de ser vivida, que es lo más bonito que nos has enseñado hoy. Cuando quieras, Montserrat, Monse, eso, que si no me imagino la zapatilla y me viene la cosa mal. Y Magallanes en Control Estrecho, José Enrique Gil Delgado Crespo, es un señor de los que ya no se llevan, de los de capa y sombrero, sin capa ni sombrero, pero de los de capa y sombrero. Y ahora esto te lo dejo para que te lo estudies, que a lo mejor ya te lo sabes. Seni Sebelloron. Muchas gracias y bueno, espero que nos volvamos a reunir. Yo estoy segura, gracias. Muchas gracias.